mejor amigo de 12 años me robó el negocio, lo presentó como suyo y lo perdió todo en público. El día que me di cuenta de que Rodrigo había registrado mi empresa a su nombre, estaba yo sentado en la sala de espera de un banco esperando que me aprobaran un crédito para expandir el negocio que, técnicamente, ya no era mío. El gerente de crédito salió, me miró con esa cara de incomodidad específica que tienen los banqueros cuando van a dar malas noticias, y me dijo, señor, lo que sucede es que en el sistema esa razón social ya tiene un titular diferente, y ese titular ha solicitado esta semana una línea de crédito por su cuenta. Yo pensé que era un error. Salí del banco sin entender nada. Llamé a Rodrigo. No contestó. Le mandé mensaje. Tampoco. Esa noche revisé los documentos que tenía guardados en casa y encontré copias del acta constitutiva original. Todo estaba bien. Luego entré al portal del registro mercantil con mis credenciales. Error. Credenciales no reconocidas. Intenté recuperar la contraseña con mi correo. El correo tampoco estaba vinculado. Alguien había entrado a la cuenta y me había sacado de mi propio negocio mientras yo dormía. Ese alguien era Rodrigo Castellanos. Mi mejor amigo desde los 16 años. El padrino de boda que me acompañó cuando me casé con Valeria. El hombre que lloró en mi hombro cuando murió su papá. El socio con quien había construido durante 4 años una empresa de diseño de interiores que en ese momento facturaba alrededor de $90,000 anuales. Antes de que empiecen a pensar que esto es de esas historias donde el narrador era ingenuo y no ponía atención, déjenme explicarles cómo funcionaba la estructura del negocio. Cuando fundamos la empresa, yo aportaba el capital semilla, los contactos y la cartera de clientes inicial, porque yo llevaba 6 años en el sector y él apenas estaba empezando. Rodrigo aportaba talento en renders, software de diseño y la energía de quien no tiene nada que perder. Acordamos una participación de 60% para mí, 40% para él. Todo en papel. Todo firmado ante notario. Al menos eso creía yo. Lo que descubrí después, y esto me tomó semanas entenderlo en su totalidad, fue que Rodrigo había estado preparando el robo durante aproximadamente 14 meses antes de ejecutarlo. 14 meses. Mientras comíamos juntos los viernes, mientras yo le prestaba mi camioneta cuando la suya estaba en el taller, mientras él me mandaba memes a las 2 de la mañana como si nada, él estaba sistemáticamente preparando el terreno para dejarme sin nada. El negocio que construí desde cero. Empecé en el sector de diseño de interiores hace 10 años, trabajando para una firma grande como asistente de proyectos. Hacía de todo, coordinaba a los proveedores, llevaba los presupuestos, acompañaba a los clientes en las visitas de obra. Con el tiempo fui acumulando contactos y aprendiendo cómo funciona realmente ese mercado. No es el diseñador más creativo el que gana, es el que sabe construir confianza con el cliente y entregar a tiempo. Aprendí eso muy bien. A los 29 años decidí independizarme. Rodrigo lo conocí porque era el novio de una amiga de Valeria. Al principio solo éramos conocidos de fines de semana. Pero cuando mi empresa empezó a crecer y yo necesitaba a alguien que manejara bien el software de visualización 3D, él estaba buscando trabajo y tenía las habilidades exactas que yo necesitaba. Se lo ofrecí como empleo primero. Él me propuso que mejor fuera socio, porque así estaba más comprometido con el resultado. Me pareció razonable. Firmamos. Los primeros 2 años fueron excelentes. Trabajábamos bien juntos. Él era brillante en la parte visual, yo manejaba la relación con clientes y la gestión operativa. Cerramos contratos importantes, la renovación de 3 locales comerciales para una cadena de restaurantes, la remodelación de una clínica privada, varios proyectos residenciales de gama alta. La reputación crecía. El dinero también. En el tercer año empecé a notar cosas pequeñas. Rodrigo comenzó a ir solo a reuniones con clientes, diciendo que yo estaba muy ocupado con la parte administrativa. Empezó a presentarse como el director creativo y fundador de la empresa en sus perfiles de redes. Cuando se lo mencioné, se rió y dijo que era para efectos de marketing, que los clientes responden mejor a una sola cara. Yo le creí. O quise creerle. También empezaron a llegar facturas de proveedores que yo no reconocía. Montos pequeños, entre $200 y $800, por servicios de consultoría en diseño. Cuando le pregunté, dijo que eran freelances que él contrataba para los renders más complejos. No profundicé. Error mío. La última señal que ignoré fue cuando nuestro contador de confianza, un señor mayor llamado don Aurelio, me llamó un martes para decirme que Rodrigo le había pedido que ya no me copiara en los correos de estados financieros porque el señor socio prefería revisarlos él mismo y resumírselos a usted.
Le dije a don Aurelio que eso no era correcto, que me siguiera copiando. Don Aurelio pareció aliviado. Ahora entiendo por qué. Detonante, lo que cambió todo. El tercero en discordia que lo reveló todo fue, de las personas más improbables del universo, el gerente de un banco al que yo nunca había ido antes. Fui a ese banco específicamente porque un cliente me había recomendado su línea de crédito para empresas. Cuando el gerente ingresó el nombre de mi empresa al sistema, la información que apareció era la de Rodrigo como titular único. Sin socios. Sin participación minoritaria. Solo él. Esa noche, con las manos temblándome de una forma que no recuerdo haber experimentado desde el velorio de mi madre, llamé a don Aurelio. Le pregunté si él sabía algo. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que hacía aproximadamente 8 meses, Rodrigo le había pedido acceso a ciertos documentos de la empresa con la excusa de que necesitaba hacer una reestructura fiscal. Don Aurelio le había dado acceso a los archivos digitales porque Rodrigo era, técnicamente, cofundador. Lo que don Aurelio no sabía era que Rodrigo usó esos accesos para obtener los datos de registro y luego contrató a un abogado externo para tramitar una modificación al acta constitutiva, alterando la estructura societaria sin notificarme. La modificación era técnicamente fraudulenta. Pero estaba hecha. Y mientras yo no supiera, él podía operar como si fuera el dueño único. Lo que más me afectó esa noche no fue el dinero. Fue el cálculo. 14 meses de preparación. Cada cena de los viernes mientras él ya sabía lo que estaba haciendo. Cada vez que me preguntaba cómo iba Valeria, cómo estaba mi hijo, si habíamos decidido ya el colegio para el siguiente año. Todo mientras construía el andamiaje para dejarme sin empresa, sin ingresos y sin la cartera de clientes que yo había construido durante una década. Spoiler, había otras víctimas antes que yo. Rodrigo había hecho algo similar con un socio años antes, solo que ese caso nunca llegó a denunciarse porque el otro hombre prefirió no pelear. Eso lo descubrí mucho después. Pero lo descubrí. Update 1, el contraataque empieza. Edit porque me lo pidieron. Lo primero que hice al día siguiente fue no llamar a Rodrigo. Sé que suena contraintuitivo, pero algo en mí sabía que si lo confrontaba antes de tener todo documentado, él podría mover activos, borrar rastros o simplemente mentirme con la fluidez de alguien que llevaba 14 meses practicando. En cambio, llamé a mi cuñado Sebastián, que es abogado mercantilista. Valeria y yo le explicamos todo en una videollamada esa misma mañana. Sebastián escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, me dijo una cosa que no olvidaré: lo primero es no contaminar el rastro. No borres nada. No mandes ningún mensaje. Dame 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Rodrigo me mandó 2 mensajes durante ese tiempo, preguntando si podíamos hablar de unos ajustes administrativos en la empresa. No respondí. Sebastián mientras tanto contactó al registro mercantil, solicitó el historial completo de modificaciones al acta y consiguió, a través de los canales correctos, una copia certificada de la modificación fraudulenta con fecha, hora y nombre del abogado que la había tramitado. El abogado que Rodrigo había contratado para hacer la modificación era un tipo que trabajaba en un despacho de segunda categoría conocido por hacer trámites sin hacer demasiadas preguntas. Sebastián fue a verlo personalmente. No sé exactamente qué le dijo, pero el abogado, cuando vio la documentación original de la constitución de la empresa con mi firma notariada y la estructura societaria original, se puso muy nervioso. Le dijo a Sebastián que Rodrigo le había presentado un poder notarial que supuestamente yo había firmado autorizando la reestructura. Un poder que yo jamás había firmado. Eso ya no era solo fraude civil. Eso era uso de documento falso. Sebastián me llamó esa tarde con la voz de alguien que tiene buenas y malas noticias al mismo tiempo. La buena, teníamos suficiente evidencia para una denuncia penal. La mala, el proceso podía tardar meses o años. La empresa mientras tanto seguía operando con Rodrigo como titular. Mis clientes de toda la vida estaban siendo atendidos por alguien que les decía que el antiguo socio ya no estaba vinculado al proyecto. Fue don Aurelio quien me dio la información que me faltaba. Él, sintiéndose parcialmente responsable por haber dado acceso a los archivos, decidió hacer algo que no le había contado a nadie. Durante los últimos meses había guardado, por precaución, copias de todos los correos entre él y Rodrigo en una carpeta personal en su computadora de casa, incluyendo uno donde Rodrigo le preguntaba explícitamente cómo podía tramitar una modificación de participación sin que el otro socio tuviera que estar presente. Don Aurelio, viejo y metódico, nunca borraba nada. Ese correo era oro.
Pero la pieza que completó el rompecabezas llegó desde donde menos la esperaba. Una tarde recibí un mensaje de una mujer llamada Patricia, que resultó ser la exesposa de Marcos, el hombre al que Rodrigo le había hecho algo similar 5 años antes. Patricia se había enterado de mi situación porque Rodrigo, en su arrogancia creciente, había empezado a hablar públicamente de su expansión empresarial en redes sociales, y el algoritmo le había mostrado esas publicaciones a Marcos. Marcos le había pedido a Patricia que me contactara. Marcos había firmado un acuerdo de confidencialidad en su momento, pero Patricia me dijo que estaría dispuesto a declarar como testigo si la situación llegaba a un proceso legal. Que llevaba 5 años esperando esa oportunidad. No era el primero. Y probablemente yo tampoco habría sido el último si no lo detenía. Con el correo de don Aurelio, la copia del poder notarial falso, el testimonio disponible de Marcos, la documentación original de la Constitución y el historial de modificaciones del registro, Sebastián preparó en 3 semanas una denuncia penal por fraude, uso de documento falso y apropiación ilícita. También presentó una medida cautelar para congelar las operaciones de la empresa mientras se resolvía la disputa de titularidad. Rodrigo fue notificado de la medida cautelar un miércoles por la mañana, a través de un notificador judicial que llegó a las oficinas de la empresa con 2 testigos. Me lo contó después una de las diseñadoras que trabajaba allí, que había sido contratada por él pero que me conocía a mí de antes y que estaba profundamente incómoda con lo que estaba viendo desde adentro. Rodrigo, según ella, palideció cuando recibió los documentos. Luego intentó llamarme 20 veces en los siguientes 2 días. No contesté ninguna. En cambio, hice algo que varios amigos me dijeron que era innecesario pero que yo sabía que era necesario. Empecé a contactar, uno por uno, a cada cliente importante de la cartera. No para hablar mal de Rodrigo. Solo para informarles que existía una disputa legal sobre la titularidad de la empresa y que, por precaución, deberían saber que cualquier contrato firmado en ese periodo podía estar en una zona gris legal. Los dejé sacar sus propias conclusiones. 3 clientes pausaron sus proyectos de inmediato. Uno de ellos, el representante de la cadena de restaurantes con quien habíamos trabajado durante 3 años, me llamó directamente. Me dijo, siempre supe que el negocio eras tú. Rodrigo es talentoso pero tú eras quien realmente nos cuidaba. Ese hombre se convirtió, sin que yo se lo pidiera, en uno de mis aliados más importantes en lo que vino después. Update final, el karma llega con testigos. Update final, esto ya concluyó. Rodrigo cometió su error más grave exactamente 6 semanas después de recibir la notificación judicial. Y lo hizo de la forma más irónicamente autodestructiva que yo podría haber diseñado si hubiera tenido el control del guión. Hay en el sector de diseño de interiores un evento anual que se llama informalmente la Noche del Gremio, una cena de reconocimientos que organizan los proveedores más grandes del ramo, donde se premia a los mejores proyectos del año, se hacen anuncios de nuevas alianzas y básicamente todo el mundo que importa en el negocio local está en la misma sala. Rodrigo había inscrito a la empresa en 2 categorías de los premios, usando proyectos que habíamos desarrollado juntos, presentándose como el responsable único de ambos. Yo sabía de ese evento porque siempre habíamos ido juntos. Este año, Rodrigo no me había mencionado la inscripción. Pero la diseñadora que trabajaba en la empresa, la misma que me había contado cómo recibió los documentos judiciales, me avisó que él iba a ir esa noche con la intención de recoger los premios públicamente y usarlos como palanca para conseguir nuevos contratos mientras el proceso legal seguía en curso. Sebastián me dijo que tenía derecho a asistir. La empresa técnicamente yo era cofundador documentado. Fui. Llegué 20 minutos antes que Rodrigo con Valeria, Sebastián y el representante de la cadena de restaurantes, quien fue por voluntad propia. Me senté en una mesa cerca del escenario. Cuando Rodrigo entró y me vio, el color se fue de su cara de una manera que nunca olvidaré. Intentó mantener la compostura. Se sentó en otra mesa, saludó a conocidos, fingió normalidad. Yo no me acerqué. Valeria me apretó la mano por debajo de la mesa y me dijo en voz baja, deja que sea él quien se destruya. Tenía razón. La primera categoría que anunciaron esa noche fue la de proyectos comerciales. El proyecto ganador fue la renovación de la clínica privada. El presentador leyó el nombre de la empresa y luego dijo, recoge el reconocimiento el director y fundador, Rodrigo Castellanos. Rodrigo se levantó. Caminó al escenario entre aplausos. Tomó el trofeo. Empezó a hablar. Quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible este proyecto. A los proveedores, a los clientes que confiaron en nuestra visión. Este reconocimiento es el resultado de años de trabajo construyendo algo desde cero.
Fue en ese momento cuando el representante de la cadena de restaurantes, sentado a mi mesa, se levantó. No gritó. No hizo escena. Simplemente levantó la mano como si estuviera en una clase y dijo con voz clara y suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. Disculpe, ¿podría explicarnos cómo un proyecto que tiene una medida cautelar judicial activa sobre la empresa puede recibir un reconocimiento? ¿No habría que esperar a que la situación legal se resuelva? El salón se congeló. El presentador miró al organizador. El organizador miró a Rodrigo. Rodrigo me miró a mí. Yo no dije nada. Solo lo miré. Rodrigo intentó recuperarse. Dijo que era un malentendido administrativo, que ya se estaba resolviendo. Pero el daño estaba hecho. En una sala llena de profesionales del sector, la palabra medida cautelar es suficiente para que nadie quiera acercarse. Los murmullos empezaron. Rodrigo bajó del escenario sin terminar su discurso. No recogió el segundo reconocimiento. Se fue de la cena antes de que sirvieran el plato principal. 3 personas se me acercaron esa misma noche para pedirme que les contara qué había pasado. No tuve que exagerar nada. Los hechos solos eran suficientemente condenatorios. Lo que vino después fue un proceso que tomó varios meses más pero que, en términos de resultado, fue exactamente lo que merecía serlo. El poder notarial falso fue verificado por un perito grafológico como una falsificación. El abogado que lo había tramitado cooperó con la investigación para reducir su propia exposición legal. Rodrigo terminó enfrentando cargos penales por uso de documento privado falso y fraude. El proceso judicial civil devolvió la titularidad de la empresa a su estructura original. Rodrigo, mientras el proceso avanzaba, perdió los 3 clientes principales que tenía activos. El ruido en el gremio después de la noche del evento había sido suficiente para que la mayoría decidiera no arriesgarse a contratar a alguien con un proceso penal abierto. Sin clientes y con deudas legales crecientes, negoció un acuerdo, me cedía su participación en la empresa, me pagaba una compensación por los meses de operación irregular, y yo no impulsaba la parte penal hasta sus últimas consecuencias. Sebastián me asesoró para asegurarme de que el acuerdo era sólido y ejecutable. Firmamos. Rodrigo se quedó sin empresa, sin cartera de clientes, sin reputación en el gremio y sin el dinero que creía que iba a ganar con todo esto. Lo que intentó robarme era exactamente lo que terminó perdiendo él. Mi empresa, mi cartera, mi nombre en el sector. Todo volvió a mí. Él se quedó con nada de lo que tenía antes de empezar esto y además cargando un antecedente que lo va a seguir por mucho tiempo. Marcos, el hombre de quien Rodrigo también había intentado apropiarse de un proyecto años antes, me mandó un mensaje cuando supo que se había resuelto. Solo decía, ojalá yo hubiera tenido el valor que tuviste tú. Le respondí que él no había fallado, que simplemente Rodrigo había fallado 2 veces y la segunda vez había elegido a la persona equivocada para intentarlo. La gente que construye su vida sobre lo que roba siempre olvida una cosa, lo que robó no viene con las raíces. Viene sin historia, sin credibilidad, sin las relaciones que tardaron años en construirse. Rodrigo tenía mi empresa en el papel, pero no tenía lo que la hacía funcionar, que era la confianza que yo había ganado durante 10 años. Y eso no se puede robar. Se nota su ausencia desde el primer día. Don Aurelio sigue siendo nuestro contador. La diseñadora que me avisó del evento encontró trabajo en otra firma, le escribí una carta de recomendación. Valeria dice que todavía a veces me ve mirar el teléfono como si esperara que llegue alguna notificación mala, que es el residuo de aquellos meses. Tiene razón. Cuesta sacudirse eso. Pero la empresa está bien. Porque ahora sé exactamente con quién trabajo y por qué. Cada contrato que firmo lo reviso 3 veces. Cada socio potencial pasa por Sebastián antes de que yo siquiera considere la conversación. No es paranoia. Es que aprendí que se pierde cuando confía sin verificar. ¿Fui el idiota de la historia por no ver lo que estaba pasando durante 14 meses? Probablemente sí. Pero también soy el que terminó con su empresa, su cartera y su nombre intactos. A veces la lentitud para ver el peligro no significa que no puedas actuar cuando finalmente lo ves. Solo significa que vas a tener que moverte con más precisión para compensar el tiempo perdido.